Uno de los aspectos más importantes de la teoría psicoanalítica es precisamente que se da durante esta etapa, que es el complejo de Edipo. Aquí, este complejo nos plantea que el niño quiere matar a su padre y reemplazarlo como pareja sexual de su madre. Aquí el niño realmente empieza a tener como estos deseos de querer tener a la mamá para él solo, ¿sí? Inclusive, no sé si han tenido la experiencia de poder ver este tipo de, digamos, estar conviviendo con un niño de este tipo de edades, en donde siempre juega con el papá a los vaqueros o a querer matarlo o ahorcarlo, como a pelear con él, ¿sí? Y la mamá para el niño termina siendo como lo mejor, lo más grande, la más bella, la más bonita, su novia, así, de que nunca la llena de besos, ¿sí? Es precisamente esta etapa que conocemos como el complejo de Edipo. Aquí precisamente este complejo se deriva de la obra de Sófocles, Edipo Rey, en la cual, sin desearlo, Edipo asesina a su padre y toma a su propia madre como esposa. Aquí precisamente el chico teme que si su padre supiera lo que desea, lo castigaría de manera más apropiada a este crimen, la castración, y esto genera una ansiedad de castración. ¿Qué nos quiere decir con esto Freud, al menos en esta parte de la teoría? Lo que nos quiere decir es que el niño, al darse cuenta de que no puede ganarle al papá, de que no es más fuerte que el papá es pareja de su mamá, él va a decir, bueno, ¿qué hago? Sigo intentándolo, pero ya me di cuenta que no puedo lograr nada. También puedo tomar otra opción, es decir, puedo empezar a parecerme a mi papá, ¿sí? Porque tengo tanto miedo de que me pueda castrar, ¿sí? Digamos, esto obviamente dentro de la explicación y la fantasía, dentro de esta metáfora. Entonces el niño tiene tanto miedo de esta castración que decide precisamente identificarse con este padre, tratar de ser como él para que eventualmente cuando crezca pueda conseguir a una mujer como su mamá. Es precisamente en esta resolución sana del complejo de Edipo que el niño abandona su fantasía de reemplazar al papá y en su lugar decide volverse como su papá. Mediante esta identificación, el niño logra la internalización de la conciencia, la ley, lo que llamaremos más adelante el superyo. Aquí el niño se da cuenta de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y una de las cosas que no puede hacer es ser pareja de la mamá. Entonces aquí es cuando se instaura el superyo, que tan importante se va a volver más adelante cuando pues obviamente empecemos en este desarrollo de la personalidad. Siguiendo con esta idea de la ansiedad de castración, si esta ansiedad, si ese temor a ser castigado, a ser dañado por parte del padre por los impulsos tan grandes que sentía el niño, si son realmente bastantes, entonces entre más fuerte sea el temor, más rígido será el superyo. El Freud decía que el superyo es el heredero del complejo de Edipo. ¿Sí? ¿Qué decimos o qué entendemos cuando hablamos de un superyo rígido? Hablamos de estas personalidades que constantemente sienten mucha culpa por todo. ¿Sí? De repente podemos ver una persona con un superyo demasiado estricto, demasiado rígido, por ejemplo, personalidades muy obsesivas, ¿no? Normalmente las personas con una patología obsesiva o compulsivas tienen un superyo que no les permite, por ejemplo, estar tranquilos sin que se estén lavando las manos, sin que esté limpio todo, ¿sí? Esa idea de un superyo demasiado, digamos, restrictivo es precisamente lo que podemos ver en patologías como estas. Y bueno, hemos estado hablando del complejo de Edipo en el caso de los niños, pero ¿qué pasa con las niñas? ¿Cómo sucede y cómo se da este complejo de Edipo? Al ver que carecen de un pene, las niñas creen que han sido castradas. Aquí normalmente podemos ver que estas experiencias suceden cuando, por ejemplo, bañan a los hermanitos juntos, ¿no? Si son varón y mujer y se dan cuenta que, bueno, tienen órganos sexuales diferentes. Aquí, dentro de esta metáfora, dentro de esta teoría, dice Freud que las niñas dicen, oye, fíjate que yo tenía un pene y me lo castraron. Entonces, pues obviamente las niñas sienten cierta envidia por el pene y entonces fantasean con una unión sexual con el padre. Por eso las niñas, por ejemplo, pudiésemos entender que su papá es lo máximo, lo más grande, el más fuerte, el más guapo. Vean que precisamente también pasa con las niñas. Sin embargo, así como el padre tuvo que ser el que marcó la ley entre el hijo y la mamá tiene que ser la que marque también la ley entre el papá y la hija, o el papá también. O sea, los papás tienen que marcar una ley ahí, decir, bueno, la pareja somos papá y mamá.
tú eres el hijo, ¿sí? Lo mismo sucede con la niña, ¿sí? A diferencia de los niños, las niñas deben de cambiar su apego erótico de la madre, el primer objeto de amor predípico para ambos sexos, por el de su padre. Normalmente esto sucede cuando, por ejemplo, las niñas son regañadas, entonces dicen, pues me voy con mi papá, que él sí me quiere, que él sí me consiente, que él no me maltrata como tú, que eres mala, que eres fea, que eres una bruja, ¿sí? Normalmente este tipo de conductas sucede. La cuarta etapa es la fase de latencia, y la fase de latencia tiene ciertas características muy importantes que van a marcar precisamente como un momento de mucha calma, como si nada estuviera pasando. Aquí precisamente sucede cuando está el niño en una edad media, por ejemplo, cuando está en la primaria. Aquí realmente los impulsos sexuales, estos impulsos agresivos tan, digamos, tan característicos de las etapas anteriores, como que se calman. Aquí es donde empieza el niño a entender que existen muchas otras áreas en las cuales puede descargar toda esta energía, por ejemplo, a través de la sublimación, como a través del desarrollo de habilidades físicas y artísticas. El niño aquí empieza a darse cuenta de que le gusta el fútbol, que le gusta mucho pintar, que aprende cosas nuevas en la escuela. Es decir, en esta etapa que de relativa calma, el niño empieza a desarrollar todas las habilidades que le van a servir para cuando sea adulto a sublimar todos aquellos aspectos que no puede manejar cuando pues se siente mucha ansiedad. Entonces, precisamente la latencia es un periodo de relativa calma. Sin embargo, sabemos que llega un punto de la primaria cuando pasan a la secundaria y se convierten en adolescentes, ¿sí? Nos desarrollamos y nos volvemos adolescentes, y llega la parte que es la fase genital. Esta tiene su origen en la etapa de la pubertad, empieza en la pubertad. Esta se caracteriza precisamente por esta llamarada, digamos, hormonal, estos deseos sexuales que llegan como un maremoto a los adolescentes, y empieza a haber un disfrute, una sexualidad satisfactoria, y le interesa la satisfacción de la pareja de amor. Aquí pues obviamente es como una cuestión en donde el adolescente realmente empieza a tener mayor interés por esa niña que antes le caía mal, ahora ya la ve guapa. Lo mismo y viceversa, la niña que le caía mal a su compañerito, ahora ya lo ve guapo. Empieza realmente a haber un interés más allá de, digamos, la amistad. Empieza a haber realmente un interés sexual. La energía psíquica sublimada está disponible para el trabajo, lo que produce el gozo. Aquí normalmente vemos que cuando estos deseos no pueden satisfacerse, empieza a sublimarse a través del trabajo. Únicamente podemos, digamos, satisfacer estos deseos a través de la actividad sexual, característicos de la etapa genital. Hablemos ahora de cómo trabaja un psicoanalista. ¿Cuáles son aquellas técnicas que se utilizan en la terapia psicoanalítica? La técnica básica del psicoanálisis es la asociación libre, la cual requiere que el paciente diga lo que se le venga a la mente, mientras deja de dar cualquier dirección consciente a su pensamiento. Básicamente lo que sucede es que cuando llega el paciente tú le dices, mira, lo que te voy a pedir es que trates de no pensar muchísimo en las cosas que vas a decir, únicamente dime lo primero que se te venga a la mente, ¿sí? Háblame de lo que tú quieras, ¿sí? Trata de no darle tantas vueltas, simplemente háblame de lo primero que se te venga a la mente. De esta manera nosotros precisamente podemos entender que existe una cierta catarsis, es decir, que empieza a liberarse energía de ese inconsciente. Esos sentimientos, incluyendo el temor y el dolor, que con frecuencia van acompañados de recuerdo, lo podemos ver a través de lo que dice el paciente durante la terapia. La catarsis libera al inconsciente de las represiones problemáticas, y entonces, como yo no estoy siendo tan consciente de lo que estoy diciendo, empezamos a ver ciertos elementos del inconsciente que van teniendo lugar. Pero pues hay veces en las cuales el paciente pues no quiere hablar tanto y trata como de traer un guión a la terapia. Por eso es importante siempre marcar como esta indicación, ¿sí? La asociación libre, es decir, tú trata de hablar de lo que tú quieras, ¿sí? No trates de pensarlo tanto, para que de esta manera podamos entender y podamos realmente ver aquellas manifestaciones del inconsciente. Uno de los objetivos del tratamiento psicoanalítico es realmente llegar a producir una introspección. ¿Qué es esto? Realmente lo que se busca es que la persona logre entender cuáles son aquellos motivos verdaderos
que pueden estar realmente generando un conflicto inconsciente. Esa capacidad que podemos tener nosotros de entender, con razón, realmente por eso está sucediendo esto otro. ¿Sí? Resulta que porque mis papás no me cuidaron cuando yo era chico, resulta que tengo muchas dificultades para poder confiar en las personas. Por ejemplo, ¿no? Esta parte como de poder tener este insight, también se le conoce así, esta introspección de pensar y entender las causas que motivan los conflictos inconscientes, de los cuales pues yo puedo ver nada más los síntomas. Entonces, ese es uno de los objetivos que tenemos nosotros como psicoanalistas. Hay dos elementos muy importantes que realmente nosotros, con los que trabajamos nosotros en terapia, que es la transferencia y la contratransferencia. La transferencia es cuando el paciente desarrolla una relación con el terapeuta con base en las proyecciones inconscientes de experiencias anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente el paciente empieza a tener ciertas conductas que no responden o que no corresponden a la persona que está ahí. Es decir, empieza a comportarse, por ejemplo, como un niño pequeño esperando que el terapeuta sea el papá que venga a regañar. ¿Sí? Ante situaciones que, por ejemplo, experiencias que te va contando durante la terapia. Es decir, empieza a reinterpretar una relación, pero digamos una relación del pasado en una relación presente. En esta ocasión, pues con el terapeuta. El paciente percibe al terapeuta erróneamente y experimenta emociones que fueron reprimidas cuando fueron sentidas en relación con otras personas significativas del pasado. ¿Sí? Aquí realmente empieza a reinterpretar ciertas conductas con el terapeuta y es parte es parte muy importante del terapeuta poder señalar esa transferencia y trabajar con ella, porque pues en ocasiones vemos que esto no es consciente, realmente el paciente no se da cuenta de que lo está haciendo. Y nosotros como terapeutas tenemos que poder escuchar y sentir esta transferencia para poder devolvérsela al paciente. Por otra parte tenemos la contratransferencia, que aquí precisamente son las reacciones emocionales del analista. Aquí proporciona una información útil para acercarse al paciente. La contratransferencia es lo que el paciente genera en el analista. El analista siente, por ejemplo, mucho enojo cuando algo le está contando el paciente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es poder sentir ese enojo y entender por qué te está enojando lo que está sucediendo con el paciente. Y a través de este análisis de la contratransferencia nosotros podemos realmente poner como en medio esta situación y analizarlo junto con el paciente y darnos cuenta de que tal vez están repitiendo patrones de conducta, ¿sí? Que tal vez no son adecuados para esa situación particular. Entonces con esto podemos terminar el tema. Me parece que son varios temas, varios conceptos importantes de los cuales hablamos en esta serie de videos. Sin embargo, me parece que hay muchos aspectos también que dejamos fuera, pero porque obviamente tendríamos que tomar muchísimos años para poder comprender todo lo que involucra el psicoanálisis. Sin embargo, creo que también lo que hemos visto nos puede dar una pequeña pincelada acerca tanto del trabajo del psicoanalista como de los elementos que caracterizan a esta forma o a esta perspectiva de trabajo como es el psicoanálisis. Espero que hayan entendido y ya saben que cualquier duda o comentario pues me lo pueden dejar sin ningún problema para que podamos realmente resolverlo y no se vayan con alguna duda.